4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro. Bien, Shabbat Shalom. Hoy es 25 de marzo 2017. Este año también va en puras. Parashat Vayekel Pekudei. Hoy se hacen 2 porciones juntas. Las 2 últimas porciones de Shemot y terminamos el libro Shemot. Ya esto va muy rápido también. Estas 2 porciones nos cuentan que Moshe reúne a Israel para dar la instrucción de las 2 cosas que Hashem les manda que hagan para revertir el efecto de la idolatría que cometieron con el becerro de oro. Y esas 2 cosas son el Shabbat y la construcción del tabernáculo. Entonces dice la Torá que el pueblo llevó abundante ofrenda para la construcción hasta tal punto que Moshe les dijo: hey, basta, no traigan más, porque ya hay suficiente para material para construir. Y luego que se construye el tabernáculo, Moshe reúne nuevamente a la gente para darle cuenta. Pekudei significa cuenta de lo que invirtió en la construcción del tabernáculo, porque dicen los maestros que Moshe no quería que nadie pensara que él era rico, porque se estaba haciendo sagaz con las ofrendas que las demás personas trajeron. Entonces les dio cuenta detallada de cada cosa que ellos trajeron y en qué se invirtió para la construcción del tabernáculo. Dice la tradición que Moshe era un hombre riquísimo, porque a él se le entregó una mina, no me acuerdo si eran de diamantes o de zafiros. Ese hombre era muy rico. Entonces esas cosas que traían a él, antes él tomó de lo de él y dio para que el tabernáculo fuera construido. Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Hoy en día los supuestos líderes espirituales lo que hacen es que la gente traiga para volverse ricos ellos y el pueblo cada día va en detrimento, cada día más abajo. Entonces el Ari nos cuenta algo muy interesante en esta porción. Ya nos contó la película de Hollywood la semana pasada, por qué se construyó el becerro, y el becerro en sí, el pueblo de Israel cayó en lo más profundo de la impureza. Entonces ahorita esta porción viene a revertir esa impureza que fue ocasionada por el becerro de oro, que eso se llama la idolatría. Construir el becerro de oro representa idolatría, aunque ya sabemos la razón por la cual se creó el becerro. Dice Shemot 32 del 1 al 4. Y vio el pueblo que Moisés tardaba mucho en bajar del monte, y se reunió el pueblo junto a Aarón y le dijeron: levántate y haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros. Como dije la porción anterior, la columna de fuego siempre se hacía en la parte de atrás del pueblo de Israel. Entonces hasta eso les aburrió. ¿Cómo así que el Dios nuestro tiene que estar atrás? No, nosotros queremos un Dios que vaya adelante. Este Dios de nosotros como que nos mintieron con respecto a este Dios que nos iba a defender y que nos iba a proteger, porque siempre está atrás. Nosotros queremos un Dios que vaya adelante. Porque a este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, echándole la culpa a Moisés, este hombre nos hizo subir de la tierra de Egipto. Queríamos quedarnos allá.
aprendimos la porción anterior que en realidad no todo Israel subió. Una gran cantidad de Israel se quedó en Egipto y también muchos murieron de las plagas y otros se quedaron simplemente porque estaban acomodados en su esclavitud. Nosotros no nos apuntamos en esa vuelta tuya, Moisés, de a conocer a un supuesto Dios. Tal Yuhei Bajei, y nosotros conocemos a Elohim. Ahora tú nos vienes con el cuento de que hay una fuerza superior a Elohim, que ya te guía allá en tu locura y que te acompaña en tus locos. A nosotros dejarnos aquí en la realidad, entre comillas. No sabemos qué le haya ocurrido, dice. Y les dijo Aarón, quitad los aros que hay en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos. Mira que los niños también acostumbraban a usar aretes, según esta Biblia. Y traédmelos. Y se quitó el pueblo los aros de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de sus manos y los fundió en el molde, e hizo un becerro de fundición, y ellos dijeron, esta es la palabra, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. La porción anterior, el Arizal nos dice que esta frase, estos son tus dioses, oh Israel, la dijo Beor cuando ya estuvo encarnado en el becerro. Y nos dice Larry también que el Midrash, que lo que ocurrió fue que inmediatamente Aarón tomó el oro, inmediatamente se formó el becerro y tenía la placa esa que hablamos, sube o way. Ahora Larry comienza enseñándonos lo siguiente, dice que Moisés, tanto Moisés como la generación del desierto, estaban en el nivel de Yesop de Abba. Era un nivel muy elevado. Y Moisés tuvo que congregarlos alrededor de él para volverlos al nivel del cual ellos pertenecían. Ellos estaban en Yesod de Abba, hacen el pecado, el becerro de oro, se purifican, por lo tanto pierden esa conciencia de estar en Yesod de Abba. Y entonces la cura, ¿cuál era? Como se reunieron delante de Aarón para impurificarse, ahora deben congregarse delante de Moshe para volverse a purificar. Los sabios nos enseñan que en la manera en que yo cometo un cortocircuito, de esa manera debo de repararlo. Si pegué un puño, entonces ¿cómo reparo el puño que pegué? Con la mano que pegué el puño voy y doy una caricia y doy un abrazo. De esa manera revierto el daño que causé. Si cometí un daño con la palabra debo revertir ese daño. Si te ofendí con la palabra, entonces con la palabra debo sanar ese daño que causé. Porque si te ofendí con la palabra y te voy a dar un abrazo, no estoy corrigiendo ese cortocircuito que cometí. Ahí viene la idea de la Torah que habla ojo por ojo. Ahora, sabemos que Abba, el Parsuf Abba, que es Jomma, que es sabiduría, es allí donde está la idea de la creación. Es allí donde están los planos por los cuales esta creación fue hecha. Y sabemos que los planos fue la Torah. Los planos por los cuales se hizo esta creación fue la Torah. Y sabemos, aprendimos en el curso que estamos que arrancamos de fundamentos, que las leyes espirituales por las cuales se sostiene este mundo es la Torah y la Mivó. Esas son las leyes espirituales. Tenemos leyes físicas y tenemos leyes espirituales. ¿Cuáles son las leyes espirituales por las cuales este mundo se sostiene? Por la Torah y los Mivó. Por medio de Moisés se entregó esa revelación a la humanidad. Y por eso es Yesod de Abba, porque tiene el conocimiento de la Torah y Yesod, que es conexión y que es transmisión. Y esa misma capacidad la tenía el pueblo de la generación del desierto. ¿Por qué? Porque todos fueron alumnos de Moisés, por lo tanto todos ya estaban en ese mismo nivel de Moisés. Yesod de Abba, tenían la capacidad de tomar la Torah y compartirla. Pero debido al becerro de oro perdieron ese nivel de conciencia que tenían.
Y a esta generación se le llama la generación del conocimiento. A la generación que estuvo con Moisés, la generación del conocimiento. Ahora, el nivel de conciencia que tenían era un nivel de conciencia supremamente elevado. Pero no soportaron la idea de no tener un líder. Moisés se fue y entonces ahora, ¿qué hacemos? Con ese nivel de conciencia lo que tenían que hacer era, si Moisés no hubiera regresado, Moisés no está, pero tenemos el mismo nivel de conciencia. Entonces, cojamos la Torá y comencemos a compartir, comencemos a enseñar, comencemos a difundir este mensaje, comencemos a trabajar en nosotros mismos. Pero no, haznos un Dios, porque este Moisés se fue. ¿Por qué? Porque no tenemos a quién echarle la culpa. No tenemos quien vaya a estudiar y que venga a enseñarnos, porque siempre queremos las cosas fáciles, ¿cómo es? Los caminos más fáciles, los atajos. Cuando la Kabbalah nos enseña y el Arizal, la Torah nos lo enseña más adelante, trabaje por usted mismo. Nadie puede hacer el trabajo que me toca hacer a mí. El trabajo que tengo que hacer yo por mi corrección y por mi salvación, como se dice en la Biblia, es individual. Entonces, haznos un becerro a Aarón, porque Moisés se fue. Y cayeron del nivel que tenían, en vez de tomar la Torah y comenzar a compartir, comenzar a crecer mucho más. De aquí se desprende la idea que siempre debe estar sometido a un maestro, y tengo que seguir la corriente de fulanito porque esta es la corriente, y entonces tengo que pertenecer a la escuela de no sé quién para que me gradúen como maestro. Nos enseña esta porción que en realidad cada quien debe levantarse como su propio maestro. Ciertamente, y en la tarde vamos a hablar de eso. El maestro nos va a guiar hasta a despertar, como lo he dicho siempre, ese maestro interior que tenemos nosotros, a darnos el clic para que la luz de nosotros se encienda y poder conectar nosotros mismos con la auténtica espiritualidad. Y por lo tanto, como lo dije, a través de ese pecado del becerro cayeron de esa conciencia tan elevada que tenían. Dice Éxodo 35:1, y Moisés reunió a toda la congregación. En realidad no es reunió, sino que en realidad es congregó. Congregó, como lo hablamos ahorita, es que todos estemos con un solo, enfocado en el mismo propósito. Eso es congregarse. De ahí se desprende la idea de lo importante que es congregarse. ¿Por qué? Porque si estamos varias personas que todos pensamos diferente, vamos a empezar a purificarnos los unos con los otros. Los seres humanos nos purificamos interactuando con los otros seres humanos. Entonces allí comenzamos, y aunque pensemos igual, diferentes, debemos llegar a que nuestro propósito sea el mismo, que es el desarrollo espiritual. Podemos estar 10, 2, 15 aquí en este sitio y que todos pensemos diferentes. No tenemos por qué pensar igual, pero debemos tener un propósito. Queremos que la Kabbalah se difunda, ejemplo, en Buenaventura. Y ese es el propósito de congregarse, que todos comencemos a apuntar hacia el mismo objetivo. Y dice Larí que la palabra para congregar es la palabra adat, que si la permutamos, se obtiene la palabra da'at, que significa conocimiento. Congregar tiene que ver con el conocimiento. Y ahora, lo que Larí nos enseña es que el conocimiento que hemos, la definición de conocimiento real es la capacidad que tiene el ser humano de percibir la realidad. Eso es conocer, tener la percepción correcta de la realidad. Por eso Yeshua dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, ¿qué quiso decir Yeshua con conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. La palabra verdad es emet, alef, mentaf. La gematría de esta palabra es 441. Si tomamos 441 y sumamos cada uno de los números, nos da 9. 4 más 4 más 1, 9.
es el valor gemátrico de la letra Tep, que se escribe Top, que significa bueno. Entonces, en realidad, lo que significa conocimiento, lo que Yeshua está diciendo es que cuando comprendemos que todo es bueno, entonces seremos libres. Y eso es lo que tiene que ver con conocimiento. Y ese es el nivel que tenía el pueblo de Israel. Conocían que todo era bueno porque todo venía de una sola fuente, todo venía de Abba. Por lo tanto, todo era bueno. Pero, como lo hemos dicho, acá los sentidos nos hacen percibir las cosas de una u otra forma. Pero cuando llegamos a entender que todo es bueno, entonces allí somos libres, porque ya no aplica la dualidad de nosotros. La dualidad trae muerte, pero cuando llegamos a comprender el uno, que todo es bueno porque viene de la fuente prima, entonces retornamos nuevamente al lugar que perdimos. La palabra Er-Rab también tiene la misma gematría de la palabra Da'at, que es 474. ¿Por qué? Porque los Er-Rab también tuvieron todo el conocimiento de la Torá, porque ellos estaban en Egipto con Israel, salieron al desierto con Israel, estaban cuando Moisés enseñaba Torá, por lo tanto también se imbuyeron de todo ese conocimiento y podemos decir que también estaban en el mismo nivel de Israel, solamente que sus inclinaciones eran perversas. Querían tener conocimiento para utilizarla para sus perversiones y sus hechicerías. Anteriormente, todo lo que se quería aprender para poder manipular los mundos espirituales se necesitaba el conocimiento. Hay escuelas de los profetas y también hay escuelas de hechiceros, pero todas están en base al conocimiento. En la película el Doctor Strange, para poder mover los mundos espirituales, ¿qué tuvo que hacer? Estudiar y bastante para poder manipular el mundo espiritual. Eso se obtiene a través del conocimiento. Entonces, como ellos estudiaron a los pies de Moisés, también tenían el mismo conocimiento del pueblo de Israel. Por lo tanto, sus gematrías son iguales. Ahora, a una persona que es idólatra se considera como si negase la Torá misma. Y esto es algo fuerte que dice el Zohar. Que incluso aquellas personas que practican la Torá en forma literal son idólatras. Eso es duro, es tremendo. Porque en realidad la razón por la cual estudiamos nosotros la Torá, pero el secreto de la Torá es ¿para qué? Para salir del estado de impureza. Entonces, tomar la Torá en forma literal se considera idolatría. Si yo voy a cumplir una mitzvah en forma literal, estoy siendo un idólatra. Es que la Torá lo dice, soy idólatra. Usted tiene que conocer el espíritu, el secreto del precepto que está allí, para ahora luego aplicarlo en la parte espiritual. Si hace por hacer, se considera que es idólatra. Entonces, duro eso. Y entonces, para purificar esa idolatría, Moisés les dio dos cosas y le dijo, el Eterno les manda que hagan estas dos cosas, como si no fueran tan importantes, pero ya aprendimos que es porque la palabra que utiliza para hacer el daño es la misma palabra que va a utilizar para revertir ese daño. Cuando el becerro se creó, lo que dijeron fue, estos son tus dioses. Entonces Moisés, para revertir ese daño, lo que dijo fue, estas son las cosas que el Eterno les mandó que hiciese. Y con estas dos cosas es como si ustedes estuvieran cumpliendo toda la Torá, y eso los va a purificar de la idolatría. ¿Y cuáles son estas dos cositas tan insignificantes? Partiendo del hecho que lo importante fue que ya pudo congregarlo, es decir, ya lo enfocó en el mismo pensamiento. Vamos a purificarnos. Entonces ya todos están enfocados en su purificación. Todo está en el mismo sentido. Ahora les dice, hagan estas dos cosas. Shabbat y creen el tabernáculo. Y entonces el que estudia literal dice, pero estamos fregados. ¿Cómo creamos el tabernáculo? ¿Cómo vamos a construir el templo? Entonces esperemos que venga el Mesías para que se construya el tercer templo.
Ya hemos aprendido que aquel que observa el Shabbat, pero no no las leyes del Shabbat. Ahorita vamos a hablar acerca del Shabbat porque sé que las personas desconocen mucho lo que realmente es Shabbat. Porque cuando, y como lo manifiesto siempre, cuando las personas de este lado que han salido del cristianismo, del catolicismo, se acercan a la sabiduría de Israel, lo primero que nos topamos es con judíos ortodoxos y que muy seguramente están en Kabbalah, pero toman todas sus cosas ortodoxas y las aplican a la Kabbalah. Entonces, en realidad no estamos estudiando y practicando Kabbalah, sino que salimos de una religión para meternos a otra. Entonces, salen del cristianismo para meterse al judaísmo, que yo puedo decir que está peor que el cristianismo con sus doctrinas y sus cosas y sus locuras que maneja el judío. Y el segundo fue la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Y la Torah nos dice que allí en el tabernáculo venía la nube de gloria y hablaba con Moshe. Él le dice, hagan un santuario para yo habitar en medio de ellos. Dice Éxodo 35, ¿lo vamos bien? ¿Todo bien? 6 días se hará trabajo, no dice trabajarán, sino que dice 6 días se hará trabajo, mas el día séptimo será santo para ustedes. Sheshe yamin teaseh melajá, dice en hebreo. 6 días se hará trabajo. Y la Ari nos enseña que básicamente 6 días se hará trabajo, no tiene que ver con el trabajo secular, sino que tiene que ver en los 6 días de la semana, o llamemos en los 6 días laborales, vas a construir el tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Dice, se hará trabajo, que tú mismo vas a trabajar en la construcción del tabernáculo. Tú mismo vas a construir el templo para que Hashem habite en medio tuyo. Vas a tu empresa y ahí en la empresa vas a hacer una morada para el Creador. Vas a conectar con los demás, vas a compartir, vas a percibir al otro. Entonces, por eso el mandamiento es, recuerda el Shabbat y santifícalo. Quiere decir que si yo no me encargo de construir el tabernáculo durante la semana, el Shabbat no va a ser un día santo para mí, va a ser un día común y corriente. O sea que si no trabajó en la semana en la construcción del tabernáculo, olvídese el Shabbat, que no va a producir ningún fruto en usted. 6 días se hará trabajo. Trabaje sobre usted mismo en la semana, corrigiendo el deseo, purificando el deseo, siendo altruista. Y entonces, entonces ahora sí el Shabbat va a ser santo para usted. ¿Y por qué va a ser santo el Shabbat? Como ya trabajé, entonces eso me asegura a mí que el Shabbat voy a recibir esa porción adicional de mi alma que hace Ibur conmigo en el Shabbat, y voy a ser santo, me voy a santificar, voy a poder comprender mucho más la Torah, voy a poder comprender mucho más la realidad espiritual y voy a poder purificarme y rectificarme. Pero sí, solo sí hice mi trabajo en la semana. Entonces de nada me sirve estar en el Shabbat y ser perdonen la palabra, una porquería durante la semana. Un egocéntrico, un petulante, todo lo que le queramos llamar. Sí, solo sí, el Shabbat va a ser santo si trabajas en la semana. Se hará trabajo de construir el tabernáculo durante la semana. ¿Y es santo por qué? Porque me santifico a través de la porción del alma mía que ya está corregida y baja para santificarme. Por eso es santo, porque la porción de mi alma está disponible si trabajé, y baja y me santifica. Eso es la clave de esas dos cositas tan insignificantes que Moisés le entrega a Israel. Hagan estas dos cositas y ustedes se van a purificar. Pero los días de la semana deben estar inyectados de la luz del Shabbat.
Son las dos caras de la misma moneda. Necesito el Shabbat para inyectar los días de la semana. Y necesito los días de la semana para que el Shabbat sea santo para mí. Hasta allí todo bien. Ahora la pregunta es, ¿qué es Shabbat? Si pensamos nosotros que el Shabbat es un día de culto, vaya el domingo a la misa más bien. Eso le resulta mucho mejor. Si pensamos nosotros que el Shabbat es un día para cumplir reglas, entonces no estudie Kabbalah, sino que vaya a una comunidad ortodoxa. O unos judíos mesiánicos son diferentes. Si hay algo loco en esta vida, es el judío mesianismo. Son un poquito ortodoxos y un poquito de cristianos, y a veces beben católicos. Padre eterno. Como dije al principio, todo aquel que tome la escritura de una forma literal es idólatra. Y lo dice el Zohar, lo dice lo dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era de un grupo que se llaman los Tanaín, que eran fariseos rabinos expertos en alajá. De ese grupo pertenecía Rabbi Shimon. Estamos hablando de un tipo de leyes que viene y nos dice ahora, eso no sirve por un carajo. Lo mismo pasó con Rab Shaul, con Pablo. De fariseo, en cuanto a la ley celoso, lo tengo por basura, ahora que conozco la luz de la Torah, ahora que conozco la revelación oculta de la Torah. Y Rab Shaul habla en una de sus cartas, no me acuerdo, que todo aquel que se acerca a la Torah sin el Mashiach tiene un velo, y que solamente a través del Mashiach, pero de entendernos Mashiach como la luz, esa Torah se decodifica y vamos a entender el espíritu de la Torah, porque dice Rab Shaul, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida, refiriéndose a la letra literal de la palabra. Los líderes religiosos tomaron del Shabbat, porque había que santificarlo, y lo llenaron con leyes y leyes. Todo el trabajo que se hacía en la construcción del tabernáculo era lo que no se podía hacer en Shabbat. En el curso del Reino de los Cielos hablé acerca de las leyes del Shabbat. Está en la página y en el de los tabernáculos expliqué realmente qué es el tabernáculo. Lo importante cuando el Eterno le manda a hacer el tabernáculo, ahorita continúo con el Shabbat, dicen los sabios que la Sukkot que se hacía, el tabernáculo, lo importante era el techo, y que ese techo, dice el Zohar, que representa las 7 cielos. Dice Rab Shaul que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con el Mashiach, que es lo mismo. ¿Cómo construyo el tabernáculo? Por lo que acabo de decir ahorita, cuando otorgo, cuando en cada día de la semana sé que hay una persona que debo procurar su bien. Si soy empresario, yo no debo mirar al cliente como el que me va a pagar $1,000, $2,000. Yo debo mirar al cliente cómo le puedo aportar un valor a esa persona. Eso es construir el tabernáculo. En el video está de Sukkot, creo, el primer video, para que lo miremos y recordemos. Y el del Shabbat está en la página. Una vez Yeshua iba para la sinagoga en Shabbat y sus discípulos arrancaron espigas. Y entonces los fariseos le dicen, tus discípulos, ¿por qué están quebrantando las leyes del Shabbat? Y entonces Yeshua, muy sabio él, les dice, ¿se acuerdan cuando David entró al templo y comió los panes que únicamente eran exclusivos para el sacerdote? ¿Y no saben ustedes también que los sacerdotes quebrantaban las leyes en Shabbat? Entonces, ¿qué pasó? Y les dice, el Shabbat es para el hombre y el hombre no es para el Shabbat. Ustedes contradicen, los sacerdotes
Supuestamente bajo las leyes que ellos pusieron, los sacerdotes la infringían, porque no podían encender fuego y lo hacían, no podían hacer rituales, lo hacían, etcétera, etcétera. Entonces, el Shabbat es para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Y digo estas cosas porque me preguntan mucho que si tenemos que hacer esto, que si tenemos que hacer aquello, que tenemos que... Alguien me escribió en alguna ocasión un hombre, que él quería guardar el Shabbat, pero es que el trabajo no se lo dejaba, y más aún porque le tocaba cocinar, y entonces estaba encendiendo fuego y violaba las leyes del Shabbat. Partiendo del hecho de que ya lo está violando porque está trabajando. Ahora me dice que él no quiere encender fuego. Yo digo, no, pero es que el fuego que habla el Zohar, la Torah no está hablando del fuego de encender una mecha, porque entonces eso es lo que hacían los sacerdotes en el templo. Lo que se trata es de no caer en la ira. Eso es el fuego que habla de la Torah, la ira. No te enojes en Shabbat. Shabbat es un día de alegría, es un día de fiesta. Y la comida y la bebida es un pretexto en Shabbat para alegrarnos, para pasarla rico, porque eso es lo que tenemos que aportarle al Shabbat, felicidad y alegría. El fuego nada tiene que ver con que vaya a la cocina y prenda la estufa para cocinar. Esos son los legalistas. Ahora, Yeshua enseña, en su enseñanza siempre dice que el mayor debe servir al menor. El mayor debe servir al menor. ¿Y quién es mayor, el hombre o el Shabbat? El Shabbat. Por lo tanto, el Shabbat cuida del hombre. El Shabbat es el día séptimo, el hombre fue creado en el día 6 y tiene que ver con Zeir Anpin. Día 6, sabemos que cuando se habla de días en la Torah hace referencia al Zeir Anpin. Y el Zohar dice lo siguiente: cada uno de los días es bendecido por el día superno. Y el día superno se refiere a Shabbat, a Binah, que se llama En Abanim, la madre de los niños. ¿Por qué? Porque el Zohar compara la relación entre Binah y Zeir Anpin como la madre que nutre a sus hijos y no permite que le falte absolutamente nada. Siempre está el cuidado de sus hijos. Y eso pasa con el Shabbat, con el resto de los días de la semana. El Shabbat siempre está procurando que todos los días de la semana estén imbuidos de esa luz para que podamos crear el tabernáculo. Ahora, por lo tanto, ¿qué aprendemos? Que el Shabbat nutre a todos los días de la semana. Binah nutre cada una de las sefirot que corresponden al Zeir Anpin, y esas sefirot nutren al día de la semana. Por lo tanto, tenemos el domingo es nutrido por Tiferet, el lunes es nutrido por Yesod, el martes por Geburah, miércoles Hod, jueves Gesed, viernes Nesat. Eso sí santifiqué el Shabbat. De lo contrario, ya la luz que voy a recibir no es de Yesod, por ejemplo, el lunes, sino la luz que va a bajar es de la Klipot. ¿Y cuál es la Klipot de Yesod? La luna. Entonces voy a ser influenciado por la luna, por las Klipot que envuelven el Sefirot. El sistema astral está gobernado por el Satán, por Samael. Por lo tanto, si no santifico el Shabbat, dice Yeshua, dice el Mashiach que el Mashiach es el Señor del Shabbat. Por lo tanto, si no embullo los días de la semana con el Mashiach, mis días van a estar imbuidos ¿de quién? Del Satán. Por eso se dice que Él es el Dios de este mundo. Si no santifico el Shabbat o si no recibo la santidad del Shabbat, ¿qué va a pasar? Mi semana va a ser caótica y ego por aquí y ego por allá. Porque no va a recibir
la luz de los días con respecto a la sefirot, sino por los planetas mismos. Por eso es que dicen los sabios que no hay masal para Israel, porque ya los astros no dominan a Israel. Son las luces que vienen de los mundos espirituales las que imbuyen a Israel. Todo bien. Se puede decir que se trabaja más en Shabbat que en el día de la noche. Sí, porque sí. Pero para que el Shabbat sea santo, debo trabajar en la semana. Siempre que se habla de trabajo no es físico, no es un trabajo espiritual. Es un trabajo espiritual. Aquí no estamos hablando del trabajo secular. El trabajo secular es un medio para hacer mi trabajo espiritual. Y entonces cuando estamos en la semana tenemos que recordar el Shabbat. Por lo tanto, debo trabajar. Ya sé que en el Shabbat es mi día en que voy a recibir santidad. Va a cosechar todo lo que... Entonces por eso nos dicen recuerda el Shabbat. Recuerda que hay un día que vas a recibir santidad. ¿Y cómo vas a recibir santidad en Shabbat? Si trabajaste en el tabernáculo durante la semana. Tremendo, ¿no? Con respecto al sexto día y el maná, la razón por la cual Moshe dijo que no se debía dejar alimento de un día para otro es porque cada día se ocupa de sí mismo. Cada atributo es en sí mismo. Ningún atributo o ningún día puede influenciar a otro. Entonces, la porción de hoy es la de hoy. La porción del lunes es la del lunes. No guarde comida, el maná no lo guarde para el martes porque se le va a podrir. Porque que cada día se ocupa de sí mismo. La energía del lunes única del lunes. La energía del martes única del martes. No guarde. Ahora llega el sexto día y es el único día de la semana que se le tiene el artículo el. El resto todos los días son primer día, segundo día, tercero. Llega el sexto y dice el sexto día. El sexto día. Yom HaShishi. ¿Por qué? Porque el Ari nos enseña, el Zohar nos enseña que el sexto día, Nukba, la reina, se prepara para acoplarse con el rey. Por lo tanto, tiene doble porción. La del día como tal y la otra porción para el acoplamiento. Y dice el Zohar que en esa noche, el viernes por la noche, en la víspera de Shabbat, la reina se alegra con el rey en su intimidad. Cuando llega, sabemos que el día comienza entrando la noche, ¿no? El día bíblico, 6:30, 6:15, de acuerdo al sitio donde estemos, llega el otro día. Entonces, cuando llega la noche del viernes que entramos a Shabbat, hay acoplamiento de Malhut y Zeir Anpin. Y comienza a ser nutrido Malhut. Pero entonces, a ver, cada día de la semana, así estamos estamos el domingo, entonces Malhut va a ser nutrido por Tiferet. Llega el séptimo día, descansa los días, llamémoslo así, porque no están influenciando, sino que toda la luz que baja por Zeir Anpin es directamente de Ima, de Binah. Entonces, en la víspera de Shabbat, la reina se alegra con su rey. Y como fruto de esto, cada uno de los días es bendecido individualmente con la luz del Shabbat. Cada día es elevado por la luz del Shabbat cuando Nukba o cuando Malhut y Zeir Anpin se unen. Cuando hay acoplamiento entre el mundo físico y el mundo espiritual en Shabbat, esos días comienzan a recargarse para la semana que entra, con la luz del Shabbat. Vuelvo a insisto, si no santificó el Shabbat, por lo tanto, va a recibir el influjo
del sistema astral. Y por eso es que nos dicen que una persona debe establecer su mesa de Shabbat. Pero, y esto es algo claro, preparar la mesa del Shabbat no es poner comida en la mesa. Preparar la mesa del Shabbat es tener conexión. Por lo tanto, que siempre nos dice, invita a un amigo, comparte en Shabbat. ¿Para qué? Para que haya acoplamiento. Sabemos que están los dos aspectos, femenino y masculino. Entonces, y ya hemos aprendido que en la noche de Shabbat, como hay acoplamiento y como es arriba es abajo, entonces se recomienda que el esposo esté con su esposa en la noche del viernes de Shabbat para canalizar luz. La pregunta que surge es si ella no tiene esposo o él no tiene esposa, o si ella está en el tiempo de nidad, entonces no hay bendición. La respuesta es la siguiente. Acoplamiento tiene que ver la parte masculina con la parte femenina. Y el Ari nos enseña que todas las relaciones interpersonales están basadas en el acto conyugal, dar y recibir. Por lo tanto, no tiene esposa, no tiene esposo, invite a una persona y enséñele Kabbalah. Ahí está ahí está preparando la mesa. Eso es la mesa del Shabbat, el acoplamiento. La comida es el pretexto para compartir, y sabemos que como hay influjo de luz, entonces tomamos lo físico para elevar lo físico, la chispa de santidad que están en lo físico. Pero en realidad la mesa del Shabbat no es el pan y el vino, es el acoplamiento. El pan y el vino es una cosa. El pan y el vino es el pretexto para conectar y para elevar chispas de santidad. Eso es. Y es así cuando somos bendecidos. Y ahí no ¿en qué tiempo vamos a estar fijando en leyes? Y lo que estoy es compartiendo. Y eso es el sentido del Shabbat. Eso es el sentido del Shabbat. Pero repito, como son caras de la misma moneda, para que el Shabbat sea santo, debo trabajar los 6 días en la construcción del tabernáculo. Sí, solo sí, va a ser Shabbat santo para mí. ¿Por qué? Porque como ya trabajé en la semana en la construcción del tabernáculo, el Shabbat va a ser santo para mí. ¿Por qué? Porque va a descender sobre mí esas chispas de santidad mía, que son de la misma parte mía, que son corregidas, van a descender sobre mí y me van a ayudar en este proceso de corrección. Sí, solo sí puedo hacer un buen trabajo en la semana si los imbuí de la luz de Shabbat. Ambas caras de la misma moneda. Y Moisés les dice, hagan estas dos cositas y con eso se purifican. Y dice el Ari que si hacemos estas dos cosas perfectamente, no con leyes rabínicas, sino con la ley del altruismo, del amor al prójimo. Esa es la única ley que tenemos que aplicar en nuestras vidas, amor al prójimo, que eso se resume toda la Torah. Y todas las mitzvot están resumidas en esa. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y por lo tanto podemos decir que todas las leyes espirituales están resumidas en una, altruismo. Y si estamos cumpliendo leyes espirituales, ya, ¿qué más da? ¿Qué estaba hablando? De las dos cosas que tenemos que hacer para... El Ari nos dice, si usted cumple estos dos, está cumpliendo toda la Torah. Si usted se encarga de hacer el tabernáculo, de trabajar para sí mismo en la construcción del tabernáculo y que su Shabbat sea santo, está cumpliendo todas las mitzvot. Y por lo tanto va a estar en igualdad de forma con el Creador y su vida va a comenzar a ser una vida de abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Eso es el secreto de esta parashá Vayekel Pekudei. Terminamos el libro de Shemot. Muy bueno este libro.
Y hay una pregunta, entonces, ¿cuál es el Shabbat? ¿Malhut o Binah? Ambos. Ambos son Shabbat, Malhut y Binah. ¿Por qué? Porque Malhut descansan todas las luces de la semana para que reciban de Binah. Por lo tanto, dice la Arit, ambas son Shabbat, tanto Malhut como Binah. Terminamos. Preguntas, aportes. O sea, que vienen siendo como niveles, ¿no? ¿Cómo qué? Vienen siendo como niveles dentro de este trabajo. En estas dos porciones trata el tema de los secretos del sacrificio en la oración, ¿no? Hay algo que se había leído, pero no estaba tan bien explicado como en estas porciones. Cómo leer la sesión del sacrificio, es como leemos lo de la Ketores, la parte que nos aporta para protección y todo lo demás, cómo ya lo puedo hacer con entendimiento. Con entendimiento, cómo nos protege durante el día de calamidades, accidentes, catástrofes y de la influencia de los sheines y de las cosas oscuras. Otra porción que uno ya la puede hacer con la verdadera Kavaná y Javaná, con el verdadero entendimiento. Claro. Eso es lo importante. Los sabios nos dicen, mientras no conozca el espíritu de una misbó, no es meta con una misbó, porque está convirtiendo en un idólatra. Conozca el espíritu de la misbó y hágalo. Pero ahora nos dicen, conoce todo el tabernáculo y Shabbat, está cumpliendo absolutamente todo. Shalom.